Bienvenidos a Emprende y Lidera Leyendo. Hoy nos sumergimos en un nuevo análisis de libro que seguramente te inspirará y motivará a superar tus miedos. El libro que exploraremos hoy es Atrévete y desafía tus miedos de Kelly Calle Niño. Prepárate para un viaje transformador mientras exploramos cómo conquistar tus miedos y conectarte con tu poder interior. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas recomendaciones de libros y análisis. Si encuentras útiles las ideas que compartimos en este vídeo, no dudes en darle like, dejar tus comentarios y compartirlo con tus amigos y familiares. Tu participación es fundamental para hacer crecer esta comunidad. En este vídeo, profundizaremos en las reflexiones y enseñanzas clave de Atrévete y desafía tus miedos. Exploraremos cómo enfrentar esos obstáculos que nos impiden alcanzar nuestras metas y cómo transformar nuestros miedos en poderosas herramientas para el crecimiento personal y profesional. Y lo mejor está reservado para el final. No te vayas. Al final de este vídeo, te revelaré cómo puedes conseguir una copia gratuita en PDF de Atrévete y desafía tus miedos para que puedas seguir explorando sus enseñanzas y aplicarlas en tu vida diaria. Desde Emprende y Lidera Leyendo, queremos agradecerte por acompañarnos en este viaje de exploración y crecimiento. Esperamos que este análisis te inspire y te motive a dar pasos audaces hacia tus sueños y aspiraciones. Así que prepárate para sumergirte en la conquista de tus miedos y la conexión con tu poder interior. Comencemos. Comenzamos nuestro viaje explorando la relación entre la autoestima y el emprendimiento, de la mano de César Jaramillo. En este análisis, descubriremos cómo la autoestima influye en el éxito empresarial y qué estrategias podemos implementar para mejorarla. Importancia de mejorar la autoestima para el éxito emprendedor. La autoestima juega un papel crucial en el éxito empresarial. Cuando confiamos en nosotros mismos y en nuestras habilidades, somos más propensos a asumir riesgos, perseguir nuestras metas con determinación y superar los obstáculos que encontramos en el camino. Además, una sólida autoestima nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestros objetivos a pesar de las críticas y los fracasos. Reconocimiento de problemas personales que afectan la autoestima. Es importante reconocer que existen problemas personales que pueden afectar nuestra autoestima y, en consecuencia, nuestro desempeño empresarial. Estos problemas pueden incluir la falta de confianza en uno mismo, el miedo al fracaso, la comparación con los demás y la tendencia a ser autocríticos. Al identificar y abordar estos problemas, podemos comenzar a construir una autoestima más sólida y resistente. Estrategias para mejorar la autoestima. Existen diversas estrategias que podemos implementar para mejorar nuestra autoestima. Desde practicar la autoaceptación y el autocuidado hasta establecer metas realistas y celebrar nuestros logros, cada estrategia contribuye a fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos y a cultivar una actitud positiva hacia el éxito empresarial. Además, rodearnos de personas que nos apoyen y nos inspiren puede ser fundamental para mantener una autoestima saludable. El proceso de cambio como clave para el desarrollo personal y emprendedor. El proceso de cambio es esencial tanto para el desarrollo personal como para el emprendedor. Al estar dispuestos a salir de nuestra zona de confort, aprender de nuestros errores y adaptarnos a nuevas circunstancias, podemos crecer tanto a nivel personal como profesional. Además, el cambio nos brinda la oportunidad de reinventarnos y de alcanzar nuestro máximo potencial como emprendedores. En resumen, la autoestima juega un papel fundamental en el éxito empresarial. Al mejorar nuestra autoestima, podemos aumentar nuestra confianza, mantenernos enfocados en nuestros objetivos y superar los obstáculos que encontramos en el camino. A través de estrategias prácticas y un compromiso con el cambio, podemos cultivar una autoestima sólida y alcanzar el éxito en cualquier ámbito de nuestra vida. Este análisis nos invita a reflexionar sobre la importancia de fortalecer nuestra autoestima para alcanzar nuestros sueños y convertirnos en emprendedores exitosos. Reflexión sobre las preguntas que nos planteamos ante los obstáculos. Nosotros aspiramos al éxito en diferentes áreas de nuestra vida, a menudo asociándolo con el dinero, la fama, la salud o el amor. Sin embargo, el verdadero éxito radica en lograr aquello que nos proponemos.
Kelly nos invita a reflexionar sobre las preguntas que nos planteamos cuando enfrentamos obstáculos, recordándonos que nuestras creencias y percepciones pueden influir en nuestra capacidad para superarlos. Cuando nos encontramos con desafíos, es natural cuestionarnos cómo superarlos y qué impacto tendrán en nuestras vidas. ¿Qué pensamientos surgen en nuestra mente cuando nos enfrentamos a una situación difícil? ¿Creemos en nuestra capacidad para superar los obstáculos o nos dejamos llevar por el miedo y la duda? Estas preguntas nos llevan a explorar nuestras creencias subyacentes y nuestros patrones de pensamiento. ¿Qué historias nos contamos a nosotros mismos sobre nuestras habilidades y limitaciones? ¿Nos vemos a nosotros mismos como víctimas de las circunstancias o como creadores de nuestra propia realidad? Es importante reconocer que nuestras creencias y percepciones pueden influir en nuestra forma de abordar los desafíos. Si creemos que somos capaces de superar cualquier obstáculo, estaremos más dispuestos a enfrentarlos con determinación y valentía. Por otro lado, si nos aferramos a creencias limitantes que nos hacen sentir impotentes, es más probable que nos paralicemos ante las dificultades. Kelly nos insta a examinar nuestras creencias y a cuestionar aquellas que nos limitan. ¿Son realmente ciertas o simplemente son historias que nos hemos contado a nosotros mismos? Al desafiar estas creencias limitantes y adoptar una mentalidad de crecimiento, podemos abrirnos a nuevas posibilidades y liberarnos del miedo que nos impide avanzar. La reflexión sobre las preguntas que nos planteamos ante los obstáculos nos invita a examinar nuestras creencias y percepciones, reconociendo cómo influyen en nuestra capacidad para superar los desafíos. Al adoptar una mentalidad de crecimiento y cuestionar nuestras creencias limitantes, podemos liberarnos del miedo y alcanzar nuestro verdadero potencial. Técnicas para gestionar el miedo y conectar con el poder interior. Kelly nos brinda una variedad de técnicas y herramientas valiosas para gestionar el miedo y fortalecer nuestro poder interior. Estas estrategias son fundamentales para cultivar la calma, la claridad mental y la confianza en nosotros mismos, elementos esenciales para enfrentar los desafíos que surgen en nuestro camino hacia el éxito. Una de las técnicas más poderosas que Kelly comparte con nosotros es la visualización creativa. Esta práctica nos permite imaginar situaciones desafiantes de manera positiva y constructiva, visualizando el éxito y la superación de obstáculos. Al visualizar nuestros objetivos con claridad y vivir la experiencia en nuestra mente, podemos fortalecer nuestra confianza y prepararnos mentalmente para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Además de la visualización creativa, Kelly nos anima a incorporar la meditación en nuestra rutina diaria. La meditación nos ayuda a calmar la mente, reducir el estrés y cultivar la atención plena. Al practicar la meditación de forma regular, desarrollamos una mayor capacidad para manejar el miedo y la ansiedad, permitiéndonos tomar decisiones con calma y claridad incluso en situaciones difíciles. Otra técnica poderosa que Kelly nos enseña es la práctica de la gratitud. Al enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta, cultivamos una actitud positiva y fortalecemos nuestra resiliencia emocional. La gratitud nos permite reconocer las bendiciones en nuestra vida y encontrar fuerza y esperanza incluso en momentos de adversidad. Además de estas técnicas, Kelly nos invita a explorar otras prácticas como el ejercicio físico, la respiración consciente y la escritura terapéutica, todas las cuales pueden ayudarnos a gestionar el miedo y conectar con nuestro poder interior de diferentes maneras. Al integrar estas técnicas en nuestra vida diaria, fortalecemos nuestra resiliencia emocional y nos preparamos para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. Con el tiempo y la práctica constante, desarrollamos una mayor confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino hacia el éxito. Acciones prácticas para superar los miedos. Kelly nos ofrece una guía práctica y concreta para superar nuestros miedos y avanzar hacia nuestros objetivos. Estas acciones prácticas nos permiten enfrentar nuestros temores de manera efectiva y construir una base sólida para el crecimiento personal y profesional. Una de las acciones prácticas que Kelly nos sugiere es convertirnos en nuestros propios modelos a seguir. Esto implica identificar a personas que admiramos por su valentía y determinación, y estudiar cómo enfrentaron y superaron sus propios miedos. Al modelar el comportamiento de estas personas, podemos aprender de su ejemplo y fortalecer nuestra propia capacidad para enfrentar los desafíos con coraje y determinación.
Además de modelar a otros, Kelly nos anima a reeditar la película de nuestros eventos con finales empoderantes. Esto significa cambiar nuestra narrativa interna sobre los eventos que nos causan miedo, enfocándonos en los aspectos positivos y en las lecciones aprendidas en lugar de centrarnos en el miedo y la ansiedad. Al cambiar nuestra percepción de los eventos, podemos transformar nuestra experiencia y encontrar fortaleza en lugar de debilidad. Otra acción práctica importante es ejercitar la certeza en nuestras capacidades. Esto implica desarrollar una profunda confianza en nosotros mismos y en nuestra capacidad para superar cualquier obstáculo que se interponga en nuestro camino. Al afirmar nuestra confianza y repetir afirmaciones positivas sobre nuestras habilidades, fortalecemos nuestra resiliencia emocional y nos preparamos para enfrentar los desafíos con seguridad y determinación. Finalmente, Kelly nos insta a disfrutar del proceso de superación de nuestros miedos. En lugar de ver el miedo como un obstáculo insuperable, podemos abrazarlo como una oportunidad para crecer y aprender. Al adoptar una actitud de curiosidad y apertura hacia nuestros miedos, podemos transformarlos en poderosas oportunidades de crecimiento y desarrollo personal. Al poner en práctica estas acciones, podemos superar nuestros miedos y avanzar hacia nuestros objetivos con confianza y determinación. Con el tiempo y la práctica constante, desarrollamos una mayor capacidad para enfrentar los desafíos con coraje y resiliencia, permitiéndonos alcanzar nuestro máximo potencial y vivir una vida plena y satisfactoria. Experiencia personal sobre la importancia de la administración financiera de Marlene Silvia García Balbín. La experiencia personal de Marlene Silvia García Balbín ofrece una visión reveladora sobre los desafíos y aprendizajes en torno a la administración financiera. Su relato resalta la importancia de comprender y dominar las habilidades financieras para garantizar un futuro económico estable. La narrativa de García Balbín destaca cómo las dificultades financieras pueden impactar profundamente en la calidad de vida de una persona. Su experiencia refleja la ansiedad y el estrés asociados con la falta de control sobre las finanzas personales, subrayando así la necesidad crítica de una gestión financiera efectiva. Al enfrentarse a estas dificultades, García Balbín se vio obligada a buscar soluciones prácticas y estrategias financieras para superar sus desafíos. Su determinación por adquirir conocimientos en educación financiera y su voluntad de implementar cambios significativos en su estilo de vida son ejemplos claros de cómo las personas pueden transformar su situación financiera mediante el aprendizaje y la acción proactiva. El relato de García Balbín también resalta el impacto positivo que una gestión financiera adecuada puede tener en la vida de una persona. Al aplicar principios financieros sólidos, pudo liberarse del ciclo de deudas y experimentar una sensación de libertad y seguridad en relación con sus finanzas. Este aspecto enfatiza la importancia de la disciplina y la planificación a largo plazo en la consecución de objetivos financieros. En resumen, la experiencia personal de Marlene Silvia García Balbín ofrece valiosas lecciones sobre la importancia de la administración financiera en la vida cotidiana. Su historia destaca la necesidad de adquirir habilidades financieras sólidas y tomar decisiones informadas para garantizar la estabilidad financiera y el bienestar a largo plazo. Pasos para organizar las finanzas personales. La propuesta de Marlene Silvia García Balbín sobre los pasos para organizar las finanzas personales se fundamenta en un enfoque práctico y estructurado que busca brindar claridad y control sobre la gestión del dinero. A través de un análisis detallado, podemos desglosar estos pasos en una serie de etapas clave. Evaluar la situación financiera actual. El primer paso consiste en realizar un análisis exhaustivo de la situación financiera actual. Esto implica revisar los ingresos, gastos, deudas y activos para tener una visión clara de la situación económica personal. Este proceso proporciona una base sólida para identificar áreas de mejora y establecer metas financieras realistas. Establecer objetivos financieros claros. Una vez evaluada la situación financiera actual, es fundamental establecer objetivos financieros claros y alcanzables. Estos objetivos pueden incluir la creación de un fondo de emergencia, la reducción de deudas, el ahorro para la jubilación o la inversión en educación o bienes raíces. Definir metas financieras específicas y medibles brinda dirección y motivación para llevar a cabo acciones concretas. Crear un presupuesto detallado. El siguiente paso es elaborar un presupuesto detallado que refleje los ingresos y gastos mensuales.
Esto implica categorizar los gastos en diferentes áreas, como vivienda, alimentos, transporte, entretenimiento, entre otros, y asignar un límite de gasto para cada categoría. El presupuesto actúa como una guía para controlar los gastos, identificar áreas de exceso y ajustar el comportamiento financiero según sea necesario. Implementar estrategias de ahorro. Una parte integral de la gestión financiera es la implementación de estrategias de ahorro efectivas. Esto puede incluir la automatización de transferencias a una cuenta de ahorros, la reducción de gastos innecesarios, la adopción de hábitos de consumo consciente y la búsqueda de formas de aumentar los ingresos. El ahorro regular y sistemático es esencial para construir un fondo de emergencia, alcanzar objetivos financieros a largo plazo y garantizar la estabilidad financiera. Monitorear y ajustar continuamente. Por último, es crucial monitorear regularmente el progreso financiero y ajustar las estrategias según sea necesario. Esto implica revisar periódicamente el presupuesto, evaluar el cumplimiento de los objetivos financieros y realizar cambios en el plan según las circunstancias cambiantes. El monitoreo constante permite identificar áreas de mejora y mantenerse en el camino hacia la consecución de los objetivos financieros establecidos. En conjunto, estos pasos proporcionan un marco sólido para organizar las finanzas personales y mejorar la salud financiera a largo plazo. Al seguir estos pasos de manera diligente y disciplinada, los individuos pueden tomar el control de su situación financiera y trabajar hacia un futuro económico más sólido y próspero. Fomento del hábito del ahorro y la relación con el éxito empresarial. Marlene Silvia García Balbín destaca la importancia del hábito del ahorro como piedra angular para el éxito financiero tanto a nivel personal como empresarial. Este hábito, cuando se cultiva de manera constante y disciplinada, puede tener un impacto significativo en la salud financiera a largo plazo y en el éxito de cualquier emprendimiento. Aquí exploramos cómo el fomento del hábito del ahorro se relaciona estrechamente con el éxito empresarial. Respaldo financiero para el emprendimiento. Tener un fondo de ahorro sólido puede brindar un respaldo financiero crucial para aquellos que desean emprender un negocio. Este fondo puede utilizarse para cubrir gastos iniciales, como el alquiler de espacio, la compra de equipos o la contratación de personal, lo que reduce la necesidad de recurrir a préstamos o financiamiento externo. El ahorro previo también proporciona tranquilidad financiera y flexibilidad para enfrentar desafíos inesperados durante los primeros años de operación de un negocio. Capital para la expansión y la inversión. Además de respaldar el lanzamiento de un negocio, el hábito del ahorro puede proporcionar capital para la expansión y la inversión a medida que la empresa crece. Disponer de fondos adicionales permite aprovechar oportunidades de crecimiento, como la apertura de nuevas sucursales, la diversificación de productos o servicios, o la inversión en tecnología y marketing. El ahorro regular y sistemático facilita la acumulación de capital necesario para llevar a cabo estas iniciativas estratégicas sin incurrir en deudas significativas. Preparación para periodos de incertidumbre. Los negocios están expuestos a periodos de incertidumbre económica y fluctuaciones del mercado que pueden afectar su rentabilidad y estabilidad financiera. En tales circunstancias, contar con un fondo de ahorro bien establecido puede marcar la diferencia entre la supervivencia y el fracaso. Este fondo actúa como un colchón financiero que proporciona un margen de seguridad durante los tiempos difíciles, permitiendo a la empresa mantener sus operaciones y recuperarse más fácilmente de los contratiempos. Cultura empresarial de responsabilidad financiera. Fomentar el hábito del ahorro dentro de la empresa promueve una cultura de responsabilidad financiera entre los empleados y los líderes. Cuando el ahorro se valora y se practica en todos los niveles de la organización, se establece una mentalidad de eficiencia, planificación a largo plazo y toma de decisiones prudente en materia financiera. Esta cultura empresarial sólida contribuye a la sostenibilidad y el crecimiento a largo plazo de la empresa, fortaleciendo su posición en el mercado y su capacidad para enfrentar desafíos futuros. En conclusión, el fomento del hábito del ahorro está estrechamente relacionado con el éxito empresarial al proporcionar un respaldo financiero crucial, capital para la expansión, preparación para la incertidumbre y una cultura empresarial de responsabilidad financiera. Al priorizar el ahorro como parte integral de la estrategia financiera, las empresas pueden fortalecer su posición competitiva y maximizar sus oportunidades de crecimiento y prosperidad a largo plazo.
Consideraciones sobre la toma de riesgos en el mundo de los negocios. Marlene Silvia García Balbín resalta la importancia de comprender y gestionar adecuadamente los riesgos en el mundo empresarial para maximizar las oportunidades de éxito y minimizar las posibles pérdidas. Aquí analizamos algunas consideraciones clave sobre la toma de riesgos en el entorno empresarial. Evaluar riesgos versus recompensas. Antes de tomar cualquier decisión empresarial que implique riesgos, es fundamental evaluar cuidadosamente las posibles recompensas frente a los riesgos asociados. Esto implica analizar no solo el potencial de retorno financiero, sino también otros factores como la reputación de la marca, la viabilidad a largo plazo y el impacto en la comunidad y el medio ambiente. Al sopesar estas consideraciones de manera integral, los líderes empresariales pueden tomar decisiones más informadas y equilibradas. Diversificación de riesgos. La diversificación es una estrategia fundamental para mitigar el riesgo en el mundo de los negocios. En lugar de apostar todo a una sola carta, diversificar las operaciones, las inversiones y los mercados puede ayudar a proteger la empresa contra la volatilidad y las fluctuaciones del mercado. Al diversificar los riesgos, se minimiza la exposición a cualquier factor único que pueda afectar negativamente el rendimiento empresarial, lo que aumenta la resiliencia y la estabilidad a largo plazo. Tolerancia al riesgo y gestión del riesgo. Cada empresa tiene su propio nivel de tolerancia al riesgo, que está determinado por factores como su situación financiera, su estrategia empresarial y su cultura organizacional. Es importante que los líderes comprendan y gestionen esta tolerancia al riesgo de manera efectiva, asegurándose de que esté alineada con los objetivos y valores de la empresa. Esto implica implementar políticas y procedimientos claros para identificar, evaluar y mitigar los riesgos de manera proactiva, así como establecer mecanismos de control y supervisión adecuados. Aprovechar la innovación y la creatividad. Si bien la toma de riesgos conlleva cierto grado de incertidumbre, también puede ser una fuente de innovación y crecimiento para las empresas. Aquellas organizaciones que están dispuestas a asumir riesgos calculados y a experimentar con nuevas ideas y enfoques tienen más probabilidades de descubrir oportunidades únicas y de diferenciarse en el mercado. Sin embargo, es importante equilibrar la audacia con la prudencia, asegurándose de que cada paso arriesgado esté respaldado por una sólida planificación y análisis. En resumen, la toma de riesgos es una parte inevitable y esencial del mundo empresarial. Al comprender las consideraciones clave y gestionar los riesgos de manera inteligente y estratégica, las empresas pueden maximizar las oportunidades de éxito, fomentar la innovación y mantenerse competitivas en un entorno empresarial en constante evolución. En conclusión, hemos explorado temas fundamentales para el éxito personal y empresarial. Desde el análisis de la autoestima y su impacto en el emprendimiento, hasta la gestión de los miedos y la conexión con nuestro poder interior, pasando por la importancia de la administración financiera y la toma de riesgos en el mundo de los negocios. Cada uno de estos aspectos nos ofrece perspectivas valiosas y herramientas prácticas para alcanzar nuestras metas y superar los desafíos que encontramos en el camino. Al mejorar nuestra autoestima, gestionar nuestros miedos, manejar nuestras finanzas de manera efectiva y abrazar el cambio y la toma de riesgos de manera inteligente, podemos cultivar una mentalidad de éxito y construir un futuro próspero y satisfactorio. Y así llegamos al final de este emocionante viaje a través de Atrévete y desafía tus miedos de Kelly Calle Niño. Espero que hayas encontrado inspiración y motivación para enfrentar tus propios miedos y conectar con tu poder interior. Recuerda que en la etiqueta aquí arriba encontrarás un enlace directo a mi Instagram. Te invito a seguirme allí, donde podrás encontrar los enlaces de descarga de cada libro en PDF. En la descripción de cada publicación, encontrarás los enlaces para descargar el libro que hemos analizado hoy y muchos más. No te lo pierdas. Antes de despedirnos, quiero agradecerte por dedicar tu tiempo a acompañarnos en este análisis. Si te ha gustado este contenido y quieres seguir explorando más libros inspiradores y reflexiones sobre emprendimiento y liderazgo, te invito a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras próximas aventuras literarias. Recuerda darle like a este vídeo, dejar tus comentarios con tus reflexiones y compartirlo con aquellos que creas que podrían beneficiarse de su contenido. Tu participación es fundamental para hacer crecer esta comunidad y seguir inspirando a más personas a alcanzar sus sueños y metas.
Desde Emprende y Lidera Leyendo, te enviamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos para tu viaje de crecimiento personal y profesional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.